Acá yo ya, como pueden ver, levanté más o menos 1,5 metros de pared. Le estamos tomando la junta sin darle mucha importancia, porque acá va a ir pintada esta pared de color blanco. Es para un garage, el dueño pidió así. Y yo lo que básicamente te quiero enseñar, o mostrar más que enseñar, es cómo levantar una pared de ladrillo hueco en una división interior. Yo siempre recomiendo poner este alambre, que lo vamos a utilizar de regla, está plomo, nosotros le decimos calandro o galandro, lo mismo en la otra punta, y nos evitamos de poner reglas y que se nos salga del plomo la regla. De esta manera evitamos, y ya se nos facilita muchísimo también tirar un hilo, porque le hacemos un ganchito como ves en la imagen, a 20 centímetros o 19, y tirás de punta a punta y ganás tiempo. Ahora, en este caso tenemos una pared de ladrillo hueco. Yo le puse un hilo. Yo suelo trabajar con tanzas y te explico por qué. El hilo de albanil, si vos no lo tenés muy tirante, hace una pequeña panza que creo que se alcanza a ver en la imagen. Y eso para una pared de ladrillo visto, quedaría el ladrillo con una pequeña panza, estéticamente queda muy mal. Por eso suelo utilizar una tanza. ¿Ok? Como esta que ves acá. Una bien finita. Y ¿qué va a pasar? Que no va a ser esa panza. Entonces, yo te recomiendo. Acá hay una columna. Le vamos a descubrir un estribo o un hierro. Acá va a pasar un estribo. Le vamos a hacer un gancho con un hierro del 8. ¿Sí? Este que ven acá. Y lo vamos a llevar allá a la pared, donde yo siempre recomiendo picar hasta el ladrillo, mojar bien, salpicar con concreto y pegar. Y la junta se rellena de este lado, del otro lado va a reboque. Se rellena y con una esponja húmeda o mojada hacemos este trabajito y nos quedaría así, bien rústico, como para limpiar la junta y que no haya agujeritos donde se puedan meter los bichos, telas de araña. Bueno, ya saben. Muy importante, calandro a plomo, hilo bien tenso o tanza. Yo utilicé un hilo para que ustedes lo puedan ver. Hilo a 19, 19 y medio, 20 centímetros, depende de cómo trabajes el material de grueso. La pared la levantamos con pastón de cal, donde va hierro, por supuesto fierro, donde va, concreto, 3x1. Y bueno, y básicamente levantar pared, ya sabes cómo es, pero yo te doy los elementos básicos como para que puedas levantarla. Ahora, como podés ver que es muy larga la tirada, tenemos 5 metros y un poco más. Te voy a mostrar del otro lado. Va amurada una puerta para que vean que no es que hay una tirada tan larga sin ningún apoyo en el medio. Acá yo hice la traba donde va a ir amurada la abertura, y acá arriba dintelamos y se unifica esta pared con esta. Acá por supuesto le vamos a poner 2 hierros enganchados en aquella pared, y ahí queda sólida la pared. Queda sólida, porque de modo contrario tendremos que haber hecho pilotines con alguna columnita
pero en este caso no es necesario, es una división de una pared interior que da de un garage a una habitación. No es necesario hacer todo ese trabajo, porque como te explico, suficiente con ponerle hierro yo diría cada 80 centímetros enganchado a esa columna es suficiente. Así que bueno, espero que te haya podido ayudar con este video. No olvides suscribirte, dar un like, dejar un comentario si te quedó alguna duda, si te gustó o no el video, qué me faltó por explicar. Déjamelo en los comentarios y posiblemente conteste rápido las preguntas. Así que gracias y hasta el próximo video.